A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo es estar con ustedes nuevamente en este subprograma Diálogo Bíblico, a estas lindas lecciones que muestran al Jesús que entregó toda su vida, todo para salvarnos. Habíamos visto la semana pasada acerca de este acercamiento que Isaías tuvo con el trono de Dios. Vamos a ahondar esta semana un poquito más sobre este tema, porque nos parece interesante que nosotros sigamos viendo lo que significa la relación que tiene Dios con su humanidad y cómo este trono está abierto para dar perdón a las personas, tanto a ti como a mí. Bienvenido pastor, ¿cómo está? Gracias Raúl por la bienvenida. Estamos siempre disponibles y contentos de poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que estas lecciones nos preparan a nosotros para estudiar las profecías y hay un fundamento de la profecía. El fundamento es nuestro Dios, nuestro gran Creador, Jesucristo, su Hijo, y todas las profecías son como una esperanza que Dios nos da a nosotros para que sepamos hacia dónde vamos, cuál será el futuro, qué cosas Dios nos tiene preparado en promesa para cada uno de nosotros. Y efectivamente en esta hora nosotros vamos a seguir comentando este episodio en la vida de Isaías, que marcó un antes y un después. Desde ese momento él fue llamado a ser un profeta de Dios. Isaías, una vez que ya lo comentamos nosotros en la lección anterior, fue perdonado de sus pecados y ahora hace la pregunta que mencionó Raúl también de la palabra de Dios, Isaías 6:8. Dios hizo una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque Dios necesitaba un portavoz, necesitaba un profeta. Y Isaías, una vez que fue limpio, lo primero que él responde, dice: he aquí, envíame a mí. Eso también es una aplicación para nuestra vida. Cuando nosotros ya estamos en comunión con Dios, estamos perdonados, estamos reconciliados por la sangre de Jesucristo, nace en el corazón del cristiano el deseo de ayudarle a Dios y de ser un misionero, de hacer algo por la causa de Dios. Interesante porque desde la caída de Adán, Cristo había colocado una semilla para que fuera entregada a otros seres humanos, para que conocieran la verdad y a la vez dieran fruto. Hemos estado estudiando que hay un enemigo que ha tirado semilla mala, no buena, y muchos están detrás de ese conocimiento. Pero por eso estamos estudiando estas cosas tan maravillosas acerca de este Jesús. Yo creo que es bueno hacer hincapié en el hecho de que cuando Él dice envíame a mí, ¿no es cierto?, lo hace después de, no antes. ¿Qué significa eso? Dice que Él fue purificado, Él se sintió impuro, se sintió alejado, se sintió en el personaje que iba a morir por haber visto esto, pero la pureza que viene del altar, del carbón encendido, de todo este sacrificio simbólico, hace que lo limpie. Y una vez limpio, la respuesta propia de una persona es: ¿a quién enviaré? Yo voy, Señor. Entonces uno debería pensar, ¿quién será esa persona, en el caso mío y en el caso de usted? ¿Quién será esa persona que quizás está necesitando que se le entregue esta semilla, que se le entregue esta verdad, que se le entregue este conocimiento, que le aclare la mente y también comience a caminar por los caminos verdaderos? Sí, Dios quiere que nosotros nos preocupemos mucho de la comunión, de la reconciliación personal, como se explicaba, y eso nace solo cuando está el Espíritu Santo en una persona, cuando la persona ha tenido su entrega a Dios. Dios lo utiliza, no puede quedarse quieto, quiere hablar, quiere contarle a otros su experiencia con Dios, se transforma en un portavoz de Dios. Esto es algo natural, no ocurre que nosotros digamos voy ahora a hacer esto, sino que Dios lo prepara interiormente. Pero también quería comentar un poquito, Raúl, de esta experiencia de Isaías con estos serafines, que la palabra serafín significa encendido. Ángeles de Dios con 6 alas
que siempre están ahí en el trono de Dios. Esos no se separan. Y siempre están alabando a Dios siempre. Como tú me explicabas recién, tal vez esto también es algo simbólico, pero estos serafines son algo cierto. Dios creó seres muy especiales dentro de la hueste angelical, que son seres santos, seres especiales que son inteligentes, que tienen voluntad, pero que ellos entienden de una manera más distinta tal vez que los demás seres creados quién es Dios, el creador del universo, y lo adoran y no dejan de decir santo, 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 igual que en Apocalipsis capítulo 4. Allí esos seres especiales, esos 4 seres vivientes, que algunos dicen que corresponden a estos mismos serafines, también alaban a Dios y no dejan de decir santo, santo, santo. Bueno, en descripciones del trono de Dios es difícil dar una explicación final, pero lo que Dios nos ha dejado ya nos deja atónicos, ya nos deja complejos, porque ¿cómo será el trono de Dios? Estos seres, y hay que hacer hincapié en esto, son seres creados que están siempre cercanos a Dios. Y cuando Dios manda un serafín, eso es muy importante entenderlo. Cuando manda un serafín a hacer algo, está mandando de su mismo trono una advertencia, está mandando ese mismo trono a hacer algo. Entonces, muy sublime. No cualquier ángel lo viene a hacer. ¿Te fijas? Eso es importante. Vamos a ver algunas cositas en el día de mañana, pero los serafines tienen un papel muy importante en el trabajo, en la actividad de Dios. En Isaías del 6 al 8 tenemos algunas cosas, como por ejemplo dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus labios, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Fíjate la forma de expresar para que la gente entienda. A veces nosotros nos cerramos a la palabra de Dios y queremos darle a entender a otros, pero esa persona tiene que hacer esto que estamos diciendo aquí: que cierre los ojos, que cierre sus oídos para no oír. ¿Por qué? Porque están tapados o ciegos o están viendo algo que no corresponde. Son aplicaciones que se pueden hacer a la vida de cada uno de nosotros, del trabajo que tenemos que hacer. Efectivamente, Dios le está anticipando a Isaías que su ministerio no sería fácil, a pesar de que él estaba lleno del Señor, lleno del Espíritu para ser un profeta, un escritor de los más extensos de la palabra de Dios, porque el libro de Isaías es el libro de profecía más extenso de toda la Biblia. Pero Dios le anticipa que el pueblo que lo va a escuchar, el pueblo por el cual él va a ejercer un ministerio, van a ser, como dice aquí, personas que no van a entender, no van a oír, no se van a convertir. Y eso también el Señor lo anticipa a los que van a trabajar para Dios. No todos van a creer, pero el ministerio hay que hacerlo porque siempre hay un remanente que Dios conserva, personas que pueden entender, así como Pablo cuando predicó un sermón allí en las iglesias de Europa, cuando comenzó a predicar allí, había una mujer que ponía mucha atención y entendió. Esa mujer se llamaba Lidia. Sí. Los demás no entendieron mucho, pero esta mujer entendió. Ojalá que nosotros seamos de los que entendemos. Yo conozco casos en que la persona no quiere escuchar la palabra de Dios, pero se va a otra habitación, son casos reales, se va a otra habitación y ahí algo escucha. Pasa el tiempo y él es el que aprende de la distancia, aprende al escuchar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en las personas. Solamente tenemos que sembrar, que el Espíritu Santo sea el que trabaje en las vidas de ellos. Sin rencor soportó la ingratitud de aquella infinita multitud, pues su creación contra él se rebeló y humildemente
su boca no abrió. Todo fue por amor, solo por amor. Por amor, los amo sin condición. Por amor, nos ofrece su perdón. Por amor, tengo plena salvación. Por amor, por amor. En la cruz su victoria fue total, la maldad ha llegado a su final, porque el Salvador para siempre demostró que a la muerte cruel con su gloria derrotó y nos dio salvación solo por amor. Por amor, nos amó sin condición. Por amor, nos ofrece su perdón. Por amor, tengo plena salvación. Por amor, por amor. Con poder en las nubes volverá y por siempre a los suyos llevará para redimir a los fieles de su rey, los que por amor anduvieron en su ley. Volverá mi Jesús solo por amor. Por amor, los amo sin condición. Por amor, nos ofrece su perdón. Por amor, tengo plena salvación. Por amor, por Habíamos conversado acerca de los serafines, ¿verdad? Son ángeles muy especiales que siempre están en el trono de Dios. No nos imaginamos cómo pueden ser en realidad. Eso de que tengan 6 alas ya es una característica especial. No podemos ir más allá de lo que la Biblia dice. Pero también hay querubines. Y los querubines también son especiales. O sea, Dios creó cosas muy lindas. ¿Cómo será realmente conocer esa creación? Vamos a tener la eternidad si Él lo permite. Pero en el libro de Génesis, capítulo 3 es un capítulo muy triste para mí. Cómo me habría gustado que capítulo 1, 2 y 3 siguieran iguales y toda la Biblia fuera igual. Pero es así. Y dice el capítulo 3, versículo 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué te parece esta expresión? Bueno, ya nosotros conocemos la historia, Raúl. El árbol de la vida era el árbol que Dios lo puso allí para extender la vida del ser humano, para que el ser humano reconociera que su vida no era inmortal, sino que siempre tenía una dependencia. Mientras comiese del árbol de la vida, disfrutase de sus hojas también, el ser humano extendería su vida y sería siempre joven, sin enfermedades. Pero cuando el hombre pecó, el árbol de la vida estaba en el huerto del Edén y Dios
dijo, si el hombre en pecado come de ese fruto, el hombre ya no morirá y seguirá en pecado para siempre. Imaginémonos nosotros la potencia y el poder del árbol de la vida, que podría perpetuar el pecado. Por lo tanto, Dios dijo allí, vamos a prohibirle al ser humano tener acceso al árbol de la vida. Y fue allí como los sacó del Edén, y para que ellos no volvieran, allí están los dos querubines, que son los dos que aparecen allí en el Edén, querubines con 2 alas cada uno, con espada encendida, dice el verso 24, que revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Estos 2 ángeles tenían esa misión. La palabra querubín en la Biblia se repite así, querubín, querubín, así 66 veces. Significa que es un nombre muy extendido en la Biblia, y querubines en plural, además de los 66 veces, se dice 57 veces. Aparecen en el libro de Ezequiel mayormente. Ahora, lo interesante es que, quizá un poquito, sin tratar de ahondar mucho, el concepto de como uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál fue lo único de nosotros? ¿Te acuerdas que Satanás le dijo, seréis como dioses? ¿En qué sentido se cumplió? En el sentido de conocer el pecado. Para ellos fue terrible. Incluso tuvieron miedo. Se alejaron de Dios. Hicieron ropas humanas perecibles. Así que en ese sentido se cumplió lo que Satanás había dicho. Pero tú dijiste algo interesante, para que no alarguen su mano. O sea, esta es la misericordia de Dios. Está el amor de Dios representado acá. Que no alarguen su mano y coman y queden para siempre como pecadores. Y lo sacó enseguida. Y dice que echó fuera al hombre y luego puso querubines para que no entraran, con una espada encendida, para que no entraran al huerto. Claro. Vuelve a aparecer para mí la misericordia de Dios, ¿no es cierto? No para que nos puedan ser salvos, sino para que no sean destruidos y no se perpetúe, ¿no es cierto?, ese pecado. Y yo estoy imaginando que quizás Adán y Eva, de tarde y mañana, a lo mejor iban lejos a mirar esa puerta. Y les reaccionaba su vida diciendo, mira, lo que perdimos por desobedecer a Dios. Esa comprensión uno debería tenerla, porque hoy día también a lo mejor vamos a la puerta de la iglesia, pero no entendemos lo que significa no poder estar en la presencia de Dios cuando hay pecado en nuestras vidas. Sí, y también como tú expresabas, Adán se acercaba a la puerta hacia el Edén, esos ángeles se veían, ese fuego estaba allí, y él hacía los sacrificios allí muy cerca de la puerta de la entrada al camino hacia el Edén. Es por eso que eso permaneció, el Edén permaneció hasta el diluvio, y fue antes del diluvio que Dios retiró el árbol de la vida, porque ese árbol era un árbol muy especial, no podía ser destruido con el diluvio, y será el mismo árbol que va a estar allá en la Nueva Jerusalén, que ya estará más crecido, que cubrirá con sus raíces ambas partes del río que nace del trono de Dios. Así que todos aquellos que, como dice Apocalipsis, todos aquellos que venzan y crean en Jesucristo, comerán del árbol de la vida. Ahora también nosotros vemos que el ser humano salió del Edén, y algunos dicen, ¿por qué vivían 900 años, casi 1000 años? Claro. Porque venían con esa fuerza que se fue deteriorando. Y después del diluvio. Después del diluvio quedaron viviendo las primeras 3 generaciones después del diluvio, vivían más de 400 años. Y ya de la 4ª generación después del diluvio bajaron inmediatamente a 200 años. Hasta los tiempos de Abraham, que fueron entre 150 y 170 años. El diluvio es un tema aparte, pero yo estoy pensando lo terrible que fue, a tal punto que una escritora dice que hasta Satanás teme por su vida, por la situación. Así que el arca fue protegida también por Dios. Ezequiel muestra otras similitudes con el pasaje, ¿no es cierto? Ezequiel capítulo 1,
en adelante. Interesante la descripción que hace Ezequiel de esta situación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Ezequiel versículo 1, 4? Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Son imágenes que está viendo el profeta. ¿De qué? De lo que es Dios, de su presencia, de lo que es fuego consumidor. Pero el fuego consumidor es para quienes están en pecado, pero para nosotros es limpieza, ¿no es cierto?, de nuestro pecado. Dios nos ha reunido, cada cual con un don muy especial, y le serviremos, nuestro ser daremos al Señor. Él nos pide que ofrendemos en alabanza nuestra adoración. Él es la razón, el tema de nuestra canción, y a Él dedicamos con amor. Él es la razón para alabar con todo el corazón. Él es la razón. No bastan las emociones, su gozo es lo que nos hace cantar. Callar no podemos, el mundo necesita escuchar. Si cantamos esta música, a nuestro Señor exaltará. Él es la razón, el tema de nuestra canción, y a Él dedicamos con amor. Él es la razón para alabar con todo el corazón. Él es la razón. Él es la razón, el tema de nuestra canción, y a Él dedicamos con amor. Él es la razón para alabar con todo el corazón. Por eso cantamos a Y seguimos conversando acerca de esta importante lección de esta semana, donde están los ángeles, pero yo sigo pensando que es Dios el que está dando las directrices para que su pueblo camine por la senda correcta. Y Dios quiere estar en su pueblo. ¿Te acuerdas que Éxodo dice, hacerme en un santuario y yo habitaré en medio de ustedes? Dios quería eso. Pero no solamente eso, sino que indicó algunas cosas muy especiales para que ese pueblo que andaba por el desierto, ese pueblo que, voy a decir,
estaba un poquito desorientada en cuanto a normas y reglas y mandamientos, porque estaban esclavos, le dio directrices hasta la forma en que tenían que estacionarse, pararse o edificar sus carpas. ¿Y cuáles son las órdenes que Dios les dio? Quizás el libro de Números nos va a aclarar este concepto. Porque mira, dice Dios, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Y luego empieza a hacer una descripción en qué lugar deberían estar todas esas tribus alrededor del santuario. Claro, tú sabes que esta organización posicional, Dios la distribuyó de manera, una decisión divina, que Judá estuviese allí al este, Rubén estuviese al sur, Efraín al oeste y el último Dan al norte. Y cada vez que se trasladaba Israel, que fueron 40 traslados en el desierto, siempre se buscaba una planicie adecuada para contener a los 2 millones de personas aproximadamente claro. que habían allí, por la suma de todos los que habían ahí en cada tribu. Y como Israel cometió un pecado en los tiempos de allí de Aarón, el becerro, Dios como que quiso allí no estar tan mezclado con el pueblo. Y se tomó una decisión importante. El santuario iba a estar en el centro y habría 900, es decir, 2000 codos entre las tribus allí que están haciendo una especie de cruz, norte, sur, este, oeste, y el santuario quedaría más o menos aproximadamente a unos 900 metros de la primera tribu, de las tribus. Entonces, cuando la gente iba al santuario, tenía que caminar más o menos unas 7, 8 cuadras para llegar al santuario. Y cuando se reunían todos allí alrededor del santuario, como en el día de la expiación o en las fiestas principales, en ese espacio que rodeaba el santuario, que era aproximadamente casi 1 kilómetro alrededor, los israelitas cabían. Ahí cabían los 2 millones de personas, cada uno en su sector. Esto también nos muestra a nosotros estos animales que vio el profeta Ezequiel, cada uno con su figura. La tribu de Judá tenía una figura de león, la tribu de Rubén de hombre, la otra de becerro, etc. Nos damos cuenta de que esos animales que vio Ezequiel también tenían alguna figura parecida a los seres vivientes que están allí en Apocalipsis capítulo 4, que son seres muy especiales. Esos 4 seres vivientes se ha tratado de explicar quiénes son, qué situación tienen ellos, pero también son ángeles de Dios, son seres que Dios creó para estar muy cerca del trono de Dios. Ahora fíjate, es poco el tiempo que tenemos, pero me gustaría ver que Apocalipsis tiene alguna relación con esto de las 12 tribus y de sus nombres y de sus lugares. Apocalipsis nos habla de que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, interesante, 12 puertas, sí. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. La alusión que tiene Apocalipsis al Antiguo Testamento es extraordinaria. Apocalipsis toma mucho del Antiguo Testamento para aplicarlo a la visión que él está teniendo de Dios. Y fíjate, y al oriente 3 puertas, al sur 3 puertas, o sea, va siendo esta misma descripción. Sí. O sea, la Jerusalén va a tener la misma posición, solo que el acceso será tan cercano, porque sin pecados transformados vamos a poder estar en la presencia de Dios. Claro, y también el tema de este querubín protector o cubridor que estaba muy cerca de Dios, que se refiere a la serpiente antigua que es Satanás, que menciona también el profeta Ezequiel. Ezequiel habla del trono de Dios, habla del pueblo de Dios, habla de los querubines, de la gloria de Dios, pero también habla de este querubín que perdió este derecho a estar en la presencia de Dios, y eso lo vemos allí en Ezequiel capítulo 28, también en Isaías capítulo 14, y nos dice en el verso 13 del capítulo 28,
versículo 12, dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú que eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio y varias piedras preciosas allí. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este es un misterio, porque muchos pueden objetar la situación de este querubín, que va a ser destruido al final, porque es el que ha ocasionado tanto mal, pero hasta que se halló en ti maldad, ese es el misterio. ¿Cómo empezó? No tenemos razón ni lugar, ni la Biblia lo explica, porque es el misterio de la iniquidad. Pero cuando yo miro cómo estaba vestido, dice, toda piedra preciosa era tu vestidura, y da algunos nombres de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbúnculo. Uno puede mirar y ver y esmeralda, o sea, era precioso. Yo me imagino cómo con las luces, cómo debe haber brillado también. Y entonces entra el pecado. Era casi adorable. Era casi adorable. Y eso es lo que quiso él y eso es lo que quería hacer en realidad. Claro, Isaías menciona allí, tú que decías en tu corazón, versículo 13 dice el capítulo 14, en lo alto junto a las estrellas levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, quería estar a los lados del norte del trono de Dios, hacer un segundo trono. Pero aquí también dice, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Aquí nos vemos nosotros que Dios va a hacer un juicio, como tú mencionabas recién, este juicio contra el enemigo de Dios, este querubín que trajo la maldad al universo, que el pecado no tiene explicación. Y cómo ha durado tantos años, porque los seres humanos en este momento la vida es muy corta, pero este querubín ha vivido miles de años y no sabemos desde antes de la creación del hombre y cuánto vivió. Claro. Pero Dios va a tener un juicio y dice que va a terminar con la muerte, con el pecado, con el autor del pecado, para que nosotros podamos entrar en ese monte tan importante que es el monte de Sión, que donde va a estar la Santa Jerusalén. Y Dios tiene ese plan, que nosotros no nos perdamos volver al Edén. Ahora, ese momento va a ser un momento muy sublime, quizá muy triste para algunos, alegres para otros, pero ha sido la decisión de cada uno, no la de Dios. Dios ha dado todas las oportunidades. Y en algún momento toda la creación, incluso esos malvados pecadores y Satanás mismo, va a reconocer que Dios es justo, bueno, santos son tus juicios. Que va a ser terrible, porque un ser que fue creado para vivir eternamente, ser destruido. Pero también nosotros tenemos que pensar que nuestra vida podría estar también en ese lugar si no hacemos hoy día acaso, ¿no es cierto? Miramos con detención estas lecciones que estamos mirando, que estamos estudiando, para estar en esa línea de los que caminan a la Canaán celestial. No desviarnos, que las luces no nos saquen del lugar ni del camino y el sendero correcto hacia la Canaán celestial. Y que el Señor los bendiga y los acompañe, que sea una experiencia linda, este día, mañana y siempre. Bendiciones. Nos encontramos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.